Ahora vamos a ver la solución de la tarea 2. Empezamos con este problema de verdadero y falso. Em, También la idea es ver un poquito de cómo se va justificando cada afirmación, ¿verdad? Cómo se, no solo si son verdaderos o falsos, sino, bueno, cómo se va justificando. Y a fin de cuentas es algo de lo principal que hay que aprender en Olimpiadas, es a justificar bien algún ejercicio. Entonces, en el A, lo que nos dice es si es verdadero que para todo número racional existe un entero positivo que hace que el producto sea un número entero. Esta es verdadera. Y pues lo podemos justificar, pues algo así. Primero que todo, como son todos los números racionales, necesitamos empezar de manera arbitraria, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí esto es una prueba, una demostración o prueba. Em, Podemos decir algo así, sea Q eh, un racional arbitrario, o para decir, bueno, tome cualquier racional, por definición. Y en parte para repasar un poquito la definición de racional. Bueno, ¿qué es un racional? Es el cociente de dos números enteros. U es igual a entre B con eh, A y B enteros y B diferente de cero. Eh, Más aún, aquí uno siempre puede suponer, eh, aquí es un detalle importante, supongamos no solo que es diferente de cero, sino que supongamos que B es mayor que cero. Sí, porque uno siempre puede representar el racional. Si fuera negativo, podemos tomar A negativo y B positivo. Entonces, por definición, sí se permite que B sea negativo, pero en la representación típicamente lo tomamos como positivo. Entonces, acá haremos lo positivo. Y lo que hay que demostrar es que existe un entero tal que Q por N es entero. Y entonces lo que vamos a hacer es tome N igual a B. mm, Así, em, N por Q es A y es entero. ¿Ok? Entonces ahí. Pues hay diferentes formas de escribirlo, pero siempre recordar que hay que agregarle algunas palabritas para justificar qué estamos haciendo, ¿verdad? A veces uno ve un montón de símbolos sin palabras en soluciones que se entregan, pero hay que explicar, aunque sea un poquito. Depende de cada ejercicio, depende cuántas palabras le pueda meter uno, pero siempre decir lo que uno está haciendo y no solo de tirar símbolos y ya. Muy bien, entonces ese es el A. Pasamos al B, que nos dice, existe un entero positivo n tal que para todo número racional el número n por q es entero. Entonces, lo curioso aquí es que las afirmaciones son muy parecidas, ¿no? En uno es todo número racional q y existe un entero n, y el otro es existe un entero n eh, tal que para todo racional q. Entonces, existe y para todo, que de hecho uno los ve mucho en matemática, en afirmaciones. Y en Olimpiadas también hay mucho de eso, de demostrar que algo existe o que para todo entero algo se cumple. Y en este caso tenemos ese para todo y él existe, pero se le invirtió el orden. Entonces, fuera de eso, la afirmación es muy parecida. Sin embargo, a la hora de darle vuelta al orden, la afirmación se vuelve falsa, ¿verdad? Y para verificar que es falsa, en este caso sería suficiente con dar eh,
no, perdón, para verificar que es falsa, o sea, mostrar que no existe el entero n, lo que podemos hacer es trabajar por contradicción o simplemente mostrar la contrapositiva, o sea, mostrar que ningún entero tiene esta propiedad. Entonces sea n un entero positivo. Y lo que vamos a hacer es, em, la afirmación es, existe un entero con la propiedad de que el producto n por q es entero, siempre para todo q. Entonces, si encuentro un q donde esto no ocurre, y ya tengo un contraejemplo, quiere decir que la afirmación es falsa, ¿verdad? Entonces, n es un entero positivo, cualquiera, agreguémosle eso, arbitrario. Eso es para especificar que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? No, no lo conozco, pero puede ser cualquier cosa. Eh, ok. Si tomo, por ejemplo, Q, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo sencillo puede ser Q igual a 1 entre 2n, por ejemplo. Si esto ocurre, entonces cuando los multiplico, eh, n por Q, lo que me da es un medio, ¿no? Y eso no es entero. ¿Sí? Entonces la afirmación es falsa. Aquí tal vez vale la pena, para que quede más completito, no lo hice en la afirmación de arriba, pero agreguémoslo en esta, de una, con palabras de conclusión, por lo tanto la afirmación es falsa. Es falso. Muy bien, ahí vamos. Eh, Tal vez es importante decir, realmente no he visto mucho de lo que enviaron. En muchos de esos problemas, especialmente para cuando uno está empezando, la gente tiende a mandar como muchos ejemplos en vez de una demostración general, como que en vez de agarrar Q arbitrario, me agarra un racional específico. Por ejemplo, en la parte A, que me diga sea Q igual a un medio. Entonces tome B igual a 2, perdón, N igual a 2. O en la parte B, que me diga tome un entero como 3 y tome Q igual a 4. ¿Verdad? Hacer ejemplos a veces puede ayudar para entender el problema, pero no es una demostración. A menos de que de lo que haya que demostrar es que algo existe, ¿verdad? Como en el ejemplo C, que sí se demuestre, bueno, la afirmación es si existe un racional que cumpla esta propiedad, que si yo lo multiplico por un entero, n por q es entero, sin importar cuál sea el entero, ¿ok? Ese es el C. Y podría ser un poquito engañoso al inicio, en el sentido de que, si usted multiplica si usted tiene un denominador, eh, no se va a cancelar con todos los números enteros, ¿verdad? Con algunos sí, pero si usted tiene un racional con un denominador que no fuera uno, este denominador no se va a cancelar siempre. Entonces, como que uno puede pensar eso, que usted tiene un racional, lo multiplica por todos los enteros, va a seguir siendo racional. Pero los racionales también pueden ser enteros. Entonces, de hecho, aquí hay muchos ejemplos que sirven y todos los ejemplos que sirven son, de hecho, enteros. Recordemos que los racionales son enteros. Entonces, un ejemplo muy sencillo es, bueno, primero que todo esto es verdadera. Verdadera. ¿Y cómo es demostrar que algo existe? Basta con un ejemplo. Tome, por ejemplo, hay dos ejemplos muy sencillos que es 0 o 1, pero realmente cualquier entero, ¿verdad? Y el ejercicio no pide eso, pero
podemos demostrar, siempre es bueno, aunque el ejercicio no lo pida, pues ir un poquito más lejos. Y resulta que todos los racionales para los cuales esto es cierto son los enteros. Si no es entero, un racional no entero, no puede cumplir esa propiedad. Entonces, en este caso, ¿de qué es lo que ocurre? N por Q es igual a cero para todo n en n. Perdón, aquí era entero, no recuerdo si decía específicamente entero positivo, entero cualquiera. Existe para que todo entero, sí, n en z, entonces, para todo n en z, no solo en z, sino que de cualquier número real por cero cero, ¿verdad? Y cero pertenece a z. ¿Ok? Entonces, listo. Ok. Y la última dice que existe un entero racional que es menor que todos los demás. Bueno, ¿qué significa menor, verdad? Em, Estamos hablando de tamaño, ¿no? Entonces, vamos aquí, digamos menor. em, Q sería el menor. Sería que cumple algo como esto, que Q es menor o igual que R para todo R, para todo R racional positivo. Sí, cuando definimos menor, va con un menor igual solo para incluir el mismo Q, porque R podría ser el mismo Q. El punto es que no tiene nadie por debajo. Eso sería si el menor existiera, pero resulta que en el D dice, ¿existe un racional que es menor que los demás? No, no existe. Em, Esto es falso. ¿Ok? Y em, a diferencia de la B, vean que la B la hicimos por contrapositiva. ¿Eso qué significa? O sea, agarramos un número arbitrario y mostramos que la afirmación era falsa de forma directa. Y era por el tipo de afirmación que era, demostramos que era falso, que todo número cumplía tal cosa. Pero en este caso, lo que nos está mostrando probar es que sea menor que los demás es un poquito, mm, o sea, contrapositiva es un poquito más difícil de incluirlo aquí. Entonces, contradicción tiene un poquito más de sentido. O sea, con el existe, contrapositiva o contradicción, especialmente, bueno, con el existe, mostrar que el existe es falso. Contrapositiva eh, o contradicción puede ser bastante útil. En este caso, contradicción nos va a ayudar porque lo que nos va a decir es, suponga que sí existe, ¿verdad? Q, el menor racional positivo. Y lo que necesitamos encontrar es un racional positivo más pequeñito. Y igual hay varias formas de encontrar un racional más pequeñito, pero uno puede ser eh, Q medios, la mitad. Tome R igual a Q entre 2. Entonces, em, R es menor que Q, que voy a poner un asterisco. Pero bueno, R es menor que Q, de contradicción. Entonces, por lo tanto, no existe.
Ahí veo un mensaje, pero no sé si era para otro lado o si nada más no entendí. Em, ok, y aquí dije un asterisco, bueno, este es algo que medio podemos obviar, pero sí vale la pena expandirlo por aquello, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que Q medios es menor que Q medios. Esto es cierto en los positivos, ¿verdad? En los negativos no es cierto. Y esto ocurre si un número es mayor que otro si la resta es positiva, ¿no? Entonces, sí, solo si cero es menor que Q, restándole Q medios, pero esto es Q medios. Y Q medios es positivo porque Q es positivo y el producto de positivos es positivo. Entonces, pues ahí lo agrego nada más por aquello, ese pequeño asterisco. Ok, ese sería el problema uno, entonces. Verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, este problemita debería ser similar a otros de tableros. En realidad es más que todo para repasar una idea. Hay ejercicios mucho más complejos con esta idea, pero de momento es repasar esta idea sencillita, que es la de colorear un tablero para poder mostrar que algo no se puede. Entonces, la pregunta es, demuestre que no se puede. Ah, bueno, sí, ahí dice que no se puede. Tenemos 15 figuras T y un cuadrado 2 por 2. Entonces, la idea es colorear como un tablero de ajedrez. Sí, muy rápido. Uno. En realidad no hace falta dibujarlo todo, pero para tener la idea. Ahí está. Entonces, el de tablero de ajedrez, blanco, negro. Bueno, voy a usar un color diferente ya que empecé aquí. Em, entonces, lo coloreo todo. Ahí me iba por otro lado. No hace falta colorearlo todo, solo para ejemplificarlo. Lo importante de esta coloración, o la forma sencilla de verla, hay otras. Uno puede pensar en una variación con más de un color, pero es que, bueno, aquí es morado, pero igual voy a poner como si fuera negro o blanco. Es el hecho de que no hay casillas a la par del mismo color, ¿verdad? Eso es lo importante, o esa es la forma sencilla de usar esta coloración, y es que el color de las casillas vecinas siempre es diferente. Eh, Ujú. Bueno, al final lo coloreé todo. Nada más para ahí perder el tiempo. Pero bueno, eh, coloreamos como un tablero de ajedrez. Si uno quiere ser un poco más específico, una forma de definir esta coloración es, por ejemplo, si uno enumera las columnas, uno, 2, 3, hasta 8. Y esto puede servir si el tablero no es 8 por 8, ¿verdad? Si fuera n por n o m por n. 1, 2, 3, 8 igual. Puntos, puntos. Uno puede definir la coloración que sería color de la casilla IJ va a ser negro si I más J es par y blanco si para impar, ¿no? Entonces es una forma en la que uno podría definir la coloración como más específicamente. Esta es un poquito peor escrito. La casilla IJ. Por supuesto que la coloración inversa funciona igual, pero así digamos como que no hay que ver todo el
el tablero, sino que usted me dice, bueno, agarre 4 con 5, 4 más 5 es impar. Entonces esta casilla que está aquí, la 4 5 es color blanco. Todo bien. Y, y claro, aquí la clave es que si uno se va y se fija en los tetrominos, el T, bueno, el T puede tener dos coloraciones, dependiendo cómo se ponga el tablero. El cuadrado también, pero son equivalentes. Entonces con este puede pasar que la casilla del centro sea negra, ¿verdad? Que significaría que las demás son blancas. O si la del centro es blanca, pues queda invertido, que es negro en los bordes. Mientras que el cuadrado es así o al revés, es como es equivalente. Entonces aquí uno puede hacer algún conteo. Hay una forma más sencilla de hacer el conteo y es viendo la paridad, ¿verdad? Hay 32 casillas negras y entonces en vez de contar yo voy a decir la paridad de las casillas que cubre, ¿no? Cada T cubre un número impar. eh, Impar de casillas negras, mientras que el cuadrado cubre un número par, ¿no? Sí, o sea, hablar de paridad simplifica un poquito el argumento, porque así yo no tengo que decir hay cierta cantidad del primer tipo de T y hay cierta cantidad del segundo y mezclarlo, sino que hay una invariante aquí y es que las dos formas es una cantidad impar, ¿verdad? Entonces, esto me va a decir que no es posible, no es posible hacer el cubrimiento. Cubrimiento. ¿Por qué? Porque 15 números, la suma de 15 números impares es un número impar y le suma un número par, va a seguir siendo impar, ¿no? Em, Porque 15 T's y un cuadrado cubrirían un número par, un número impar, perdón, de casillas negras y 32 es par. Ese sería el argumento. O se podría plantear también por contradicción, supongo que sí se puede hacer y el número de casillas negras cubiertas, según esto, debería ser impar, pero eso no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, esa es la solución. Muy bien. Este tercer problema es un número, perdón, es un ejercicio de álgebra. Habla de una suma de raíces, una resta de los números es 16. Entonces, se ve un poquito complicado. Hay una tal vez primera observación y es que X y Y no pueden ser negativos.
o si no, la primera ecuación no tendría sentido. ¿Ok? No, no puedo, no podría ocurrir eso. Y el tema aquí es que me hablan de raíz de X y de raíz de Y, entonces nos sirve pensarlo al revés, o sea, X es el cuadrado de raíz de X y Y es, por supuesto, el cuadrado de raíz de Y. Y la razón por la que eso nos sirve es porque la resta X menos Y igual a 16 se puede ver como una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos lo siguiente, este 16 es X menos Y, es X menos Y. Esto es igual a raíz de X al cuadrado menos raíz de Y al cuadrado. Y entonces puedo usar diferencia de cuadrados, X menos raíz de Y por raíz de X más raíz de Y. Y usando la primera ecuación, yo sé que la suma de estos es 8. ¿Ok? Entonces, de aquí despejamos fácilmente, dividiendo el 8 que raíz de X menos raíz de Y es 2. ¿Ok? Y si lo ponemos a la par de la ecuación original con la suma, raíz de X más raíz de Y igual a 8. Algo que podemos hacer es, por ejemplo, sumar, porque si sumamos se cancela raíz de la raíz de Y. Entonces, sumando, lo que me queda es 2 raíz de X. Y como les decía, pues se cancela este se cancelaría con este, que son negativos. Eso me da 10. Y de aquí saco que raíz de X es 5. ¿Ok? Y con cualquiera de las dos ecuaciones, ya sabiendo que raíz de X es 5, puedo decir que, puedo decir que raíz de Y es 3, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos ecuaciones sirve. 5 menos 3 es 2 o 5 más 3 es 8. Bueno, entonces, despejando con cualquiera puedo despejar la Y. Y claro, la pregunta es resolver en X y en Y. Son las variables, entonces de aquí obtenemos que X es 25 y Y es 9, que es elevando al cuadrado para quitar las raíces, ¿verdad? Y podemos verificar además que lo cumple. 25 menos 9 es 16. Y bueno, lo de las raíces también ahí está. Ok, muy bien. El problema 3. Y este ejercicio nos hablaba de un tablero N por N que podemos jugar. Solo hay una torre y los dos jugadores mueven esta torre. La estrategia ganadora aquí la tiene el segundo jugador y es una estrategia de reflexión, de copiar los movimientos del oponente, pero al revés. Y básicamente es siempre mover la torre a la diagonal. Entonces, la torre empezaba eh, sí, en la torre empieza en la esquina inferior. Uy, está un poquito peor. Uy, no, 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 no. Ahí está. Aquí está, digamos que la diagonal. Entonces el asunto es que la torre empieza aquí
y quiero llevarla hasta aquí. Y no importa que haga mi oponente, bueno, que haga el jugador uno, el jugador uno empieza en la diagonal, entonces su jugada saca la diagonal. Y el jugador 2 lo que tiene que hacer es imitarlo y meter la torre en la diagonal. ¿Ok? Y aquí hay entonces aquí hay dos opciones. Siempre que el jugador 2 juega, puede ser que llegamos a la esquina superior derecha y ganó el jugador 2, pero si el juego continúa, el jugador uno nunca va a ganar porque siempre empieza dentro de la diagonal y su siguiente jugada lo que va a hacer es sacarnos de la diagonal. Entonces, no importa cómo juegue, siempre sale de la diagonal. Entonces, el jugador 2 se puede aprovechar y siempre meter en la diagonal. Entonces, esa es la estrategia. Eh, entonces, básicamente es, tal vez describámoslo un poquito ahí, que es eh, si el jugador uno mueve la torre de... Claro, aquí hay que ver cómo hacemos la numeración, porque en el tablero que estaba en el problema 2 yo empecé enumerando de arriba para abajo, pero aquí me va a ser más útil enumerar las casillas más bien al revés, de abajo para arriba. Em, entonces, digamos que ya hice la numeración, eso lo podríamos agregar ahí, pero si el jugador uno mueve la torre de la casilla A, en em, B, A, por decir algo, entonces el jugador 2 responde llevándola a B, B, ¿verdad? Y los dos, realmente el jugador uno tiene dos movimientos, ir, o sea, hacerlo vertical o hacerlo horizontal, son análogos. Entonces, em, si jugador uno mueve a A, B, quizás de igual forma. Igual forma, jugador 2 mueve a B, B. Entonces, el punto de esto es que el jugador 2 no se preocupa por ganar, sino que lo que hace el jugador 2 es que el uno nunca pueda ganar. Y aquí hay un detalle y es que el juego es finito. El juego se tiene que acabar eventualmente porque cada vez nos acercamos más a la meta. Recuerden que solo se puede mover derecha o hacia arriba. Y entonces el juego es finito, el jugador 2 nunca pierde, o sea, porque el uno nunca gana. Y eso hace que el 2 eventualmente gane. Entonces el 2 se preocupa por sobrevivir sabiendo que el uno eventualmente tiene que perder. Entonces, lo que dice aquí es que em, ah, el jugador uno siempre empieza en la diagonal, como el jugador eh, uno siempre empieza en la diagonal. Claro, aquí tal vez hay que aclarar una cosa. Me refiero a la diagonal principal que mencioné aquí arriba, ¿verdad? Porque me podrían argumentar, bueno, hay otra diagonal. Sí, el tablero como tal tiene dos diagonales, pero la otra no me interesa.
Entonces, para mí la diagonal en este momento es esta, solo esta. O es la única diagonal que me interesa. Y esta es a la que me refiero aquí. ¿Cómo eh, siempre mueve la torre fuera de la diagonal? Y no podrá ganar. Como el juego es finito, voy a, vamos a concluir así. Como el juego es finito, eventualmente para no hacer una página más, ahora aquí pequeño, eventualmente ganados. Punto. Sí. Sí, entonces es de un poco jugar con simetría, ¿no? O sea, es simetría, pero en reflexión. O sea, si yo lo moví, lo que decía al inicio, si lo moví 3 unidades para arriba, para regresar a la diagonal, tengo que moverlo 3 unidades para la derecha. Bueno, esa es otra forma de escribirlo, por cierto, porque aquí yo dije como en términos de casillas, si lo saco de la diagonal, lo vuelvo a llevar a la diagonal, pero cuando uno escribe la estrategia también lo puede decir así, ¿verdad? Que si lo mueve 3 casillas para arriba, B responde con 3 a la derecha. Si lo mueve con K casillas, si el primer jugador mueve con K casillas a la derecha, el jugador 2 responde con K casillas para arriba. Entonces es un argumento de simetría, como el problema este de las monedas en una mesa de circular, aunque ese hay que poner una moneda en el centro para antes de hacer la simetría. Em, y aquí, tal vez vale la pena mencionarlo, no se ocupa como tal, pero hay un teorema en teoría de juegos que dice que todo juego finito tiene estrategia ganadora o estrategia no perdedora. No significa que sea fácil encontrarla, ¿verdad? El ajedrez es un juego que es em, más o menos finito porque no puede repetir movimientos, pero si uno no repite movimientos, si uno repite estados, se volverá un juego finito. Sin embargo, no hay estrategia ganadora de ajedrez determinada. Bueno, y les decía es, un juego finito tiene estrategia ganadora o no perdedora. Por ejemplo, el juego de gato. El juego de gato tiene estrategia no perdedora para el primer jugador. Bueno, también para el segundo. El segundo puede jugar de tal forma que no pierda, pero no hay estrategia ganadora. Eh, y ahí el detalle es, bueno, igual que muchos juegos en Olimpiadas, el juego es finito. Entonces, en general, si el juego fuera infinito, no significa, o sea, si el jugador 2 se asegura de no perder, no significa que vaya a ganar. Pero como aquí el juego es finito, cada vez más se acerca a la diagonal, y pues sí. O sea, aquí, por ejemplo, si dice em, que la torre se mueve a la derecha o vertical hacia arriba, si se pudiera devolver, y por supuesto con una estrategia ganadora, porque ¿y quién va a llegar a la esquina si mejor devolverse? Y ahí se quedan jugando hasta el infinito. Pero este caso, si se va acercando a la diagonal, es un juego finito. Entonces, alguien tiene que perder. Y el jugador 2 dice, yo no voy a perder, así que pierde uno. ¿Ok? Bueno, esa sería entonces la tarea 2. Sí, ahí eso es lo que mencionaba. O sea que hay una cosa que ahorita no recuerdo, porque si uno repite, pero es realmente si uno se devuelve, ¿no? Si uno se devuelve en el ajedrez, si uno se devuelve y 3 veces, queda empate. Pero uno podría hacer un ciclo, me imagino.
o sea, que uno no tiene que volverse inmediatamente, sino que podría enciclarse. Em, ese es el único detalle. Pero si evitamos que se encicle, ahí sí ya no. La cantidad de posiciones sí es finita, ¿verdad? El detalle es que uno podría volverse una a la otra. Pero sí, eso es lo que no sé. O sea, yo sí sé que si usted se devuelve, queda empate, pero no sé si. Supongo que llegar a la misma posición después de varios pasos no se penaliza, pero no estoy completamente seguro. Sin embargo, el ajedrez. Em, sí, la verdad no sé si está, o sea, no sé si el teorema lo cubre precisamente por eso de que puede ser infinito, cuando se enciclan los movimientos. Em, pero no sé si se cubre o sea, no sé si el ajedrez sí tiene la estrategia ganadora o no perdedora. Eh, Creo que incluso enciclándose, o sea, si usted lo encicla, pues se convierte en o sea, sería un juego infinito, habría empate, ¿verdad? O sea, se volvería un caso no perdedor. Entonces creo que la estrategia sí existe. Creo que la estrategia sí existe, lo que pasa es que encontrarla no se ha encontrado, que es un juego bastante complejo y aunque existe una estrategia no perdedora, pues no se ha encontrado y no creo que se encuentre.